Ya que estoy como el hacha. Ya que estoy como el hacha. Ya aquí vengo como el hacha. Ya que estoy como el hacha. Ay, si quieres saber mi nombre, si quieres saber mi nombre. Bueno, bienvenidos sean todos a este encuentro, el nuevo ciclo en la segunda temporada, Hablemos de Música. Está desarrollando una carrera desde la educación, desde la dirección orquestal y el rescate de las tradiciones venezolanas y latinoamericanas. Bienvenido, Simón Arias, a este segundo ciclo de Hablemos de Música. Tambor de Carabobo, referente de la cultura afro-venezolana. Buen día, muchas gracias maestro Sigismundo, sean todos bienvenidos. Agradecido por esta invitación, siempre motivador, siempre haciendo buenas cosas, así que estoy muy emocionado en este compartir de saberes que vamos a tener hoy y en este conocer de diferentes ritmos, de diferentes géneros. Además, un momento muy bonito para comenzar hoy el día domingo con ritmo, con alegría, con emoción. Y aquí, bueno, Simón, nos estás compartiendo una presentación. A ver, guíanos en este mundo del tambor de Carabobo. Así es. Bueno, vamos a comenzar este hermoso conversatorio primero por el origen de todo, ¿no? El origen de todas estas manifestaciones afro que tengan que ver con el tambor en el mundo, en todas sus representaciones. Tiene que ver directamente con los distintos lugares y poblaciones, etnias de África. Yo recién hablaba en la semana con un amigo que cuando se refiere uno a África habla de manera muy general. Entonces yo me pongo en los zapatos de la persona que vive allá y es como que si en África nos digan la música de América. Sí, pero ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿En qué lugares, en qué géneros, en qué contexto? Ubicación geográfica. Entonces es muy importante saber que la música que llega a Venezuela y a muchos lugares de América Latina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador incluso, y las Antillas holandesas, Curazao, Aruba, Bonaire, toda esta zona, tiene diferentes etnias muy puntuales que llegaron durante el proceso de la esclavitud. Y fundamentalmente a donde llega esta herencia africana tan marcada tiene que ver con lugares muy específicos y fundamentalmente los esclavos provenientes del Congo, los esclavos provenientes de Nueva Guinea, de Costa de Marfil, de Cabo Verde, de diferentes etnias. Ocurría que durante el proceso de la esclavitud, ellos los separaban en estas embarcaciones a los esclavos para que no tuvieran el mismo lenguaje, el mismo dialecto y de alguna forma sus comercializadores de esta práctica tan atroz los mezclaban para evitar cualquier tipo de revuelta. De hecho, allí habían entre esos pobladores que iban comercializando gente de un alto nivel cultural dentro de sus etnias, jefes de etnias, reyes incluso. Y en ese particular, la estrategia era mezclarlos para evitar que hubiera cualquier tipo de revuelta. En esa mezcla que va ocurriendo, quedaron en una parte de la embarcación y en esa parte de la embarcación, además se van regando por distintas zonas de Venezuela, gente de Costa de Marfil, en una misma tribu, Costa de Marfil, Nueva Guinea, Cabo Verde, y a partir de allí surge un nuevo lenguaje. Y en este nuevo lenguaje se va dando la mezcla también de un lenguaje musical alternativo, distinto. No se tocaba música exclusiva de Nueva Guinea, no se tocaba música exclusiva de Costa de Marfil, sino que entre ellos, como eran de diferentes zonas, eso es como que si llevaran gente de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, todos se juntaran y a partir de allí empiezan a surgir géneros musicales con la mezcla de todos estos
estos países. Lo mismo pasaba con estas etnias. En ese particular va surgiendo un nuevo lenguaje musical y el origen de todo esto proviene fundamentalmente del Congo, de Costa de Marfil, y para ello quiero que nos comparta, maestro, el video 1 que nos demuestra la música de el Congo, de la República Popular del Congo. Se lo vamos a escuchar a partir del minuto 3:40. Ahora vamos a escuchar el golpe de Costa de Marfil. Existen más de 60 grupos étnicos indígenas en Costa de Marfil, y uno de ellos son los Dan. Para ellos, las danzas ceremoniales tienen una importancia y un significado muy especial. Los Dan tienen fama de ser feroces guerreros que están siempre en lucha con los pueblos vecinos. Pero a la hora de bailar se vuelven pacíficos y organizan festivales basados en la competición entre localidades próximas que duran 2 días y donde se elige a los mejores bailarines. La polifonía vocal es enérgica. Usan tambores ruidosos y también las mujeres participan activamente en el rito musical. Esta es una típica danza de tipo imitativo, una de las muchas variedades coreográficas de los Dan. Un hombre lleva una máscara que simboliza un animal del bosque. Al son de los tambores, el protagonista es conducido hasta el centro de la pista de baile por los maestros de ceremonia y, apoyado en unos zancos, da saltos que imitan al animal que representa. Ahora, de ahí en adelante, vamos a tener el punto de partida para los ritmos que vamos a conocer hoy. Ese es nuestro punto de partida. Vamos a hablar del tambor de Carabobo, pero ¿qué es Carabobo? ¿Dónde queda? ¿A qué pertenece? Carabobo es uno de los estados de Venezuela que se encuentra ubicado al centro norte del país. Es esa que vemos allí en esa pequeña marcación roja, un estado relativamente pequeño desde el punto de vista demográfico, y justo acá, en esta área de arriba, se encuentra el Mar Caribe. Era un sitio estratégico para la llegada, comercialización de esclavos en la época, también para la comercialización de todas las cosas que se producían en Venezuela. De hecho, hoy en día en la ciudad de Puerto Cabello es uno de los principales muelles y puertos del país para la importación y exportación de todo. Y justo acá en esta área se daba todo ese proceso de llegada de los esclavos en la ciudad de Puerto Cabello, que es donde pertenece el acervo cultural negroide más grande del estado Carabobo. Como pueden fijarse, Puerto Cabello es una ciudad con su Mar Caribe acá, y una ciudad, aquí podemos ver el centro de la ciudad y la zona portuaria. Sin embargo, es una ciudad con cerca de 300.000 pobladores, con caseríos, con barriadas, con pueblos dentro de sí, y tiene un centro de la ciudad. No es un pueblo chiquito nada más la ciudad de Puerto Cabello, sino que tiene una gama medianamente amplia de localidades y pobladores. Y en esta ciudad, en pueblos muy específicos, como lo son Borburata,
Patanemo y San Millán, está el movimiento negroide verdadero. De hecho, en la localidad de Patanemo se dice que todavía quedan negros puros, negros que no se mezclaron desde su llegada en la época de la colonia, hasta hoy día no se mezclaron con gente de otra tez, de otro estilo, sino que se mantuvieron el mismo linaje desde que llegaron. Dicen que en Patanemo es una de esas poblaciones donde se conservan negros verdaderamente puros. Y en Borburata es la primera localidad que se fundó en el estado Carabobo, uno de los primeros pueblos creados en Venezuela. Tiene más de 450 años de fundado. Y San Millán es un barrio, no es un pueblo, es una barriada que queda en el pleno centro de la ciudad de Puerto Cabello. Una barriada. A veces uno escucha nombrar, ay, que quiero aprender a tocar el tambor del pueblo de San Millán. Decir pueblo de San Millán estaría incorrecto. Lo correcto es decir barrio San Millán, porque son apenas 7 calles. 7 calles, es una barriada pequeña. No así como Borburata, que es un pueblo completo, grande, con diferentes caseríos, con diferentes localidades dentro de sí misma, al igual que Patanemo. Y están de hecho retirados, hay una carretera larga para poder llegar hacia esos sitios. No así en San Millán, que es un barrio ubicado en el centro de la ciudad. Y lo más importante dentro de este eje de localidades es el culto a San Juan Bautista. A partir de allí comienza todo el proceso. En el culto a San Juan Bautista podemos tener de primera mano esa manifestación tan importante que llegó en principio al pueblo de Borburata, el primer pueblo fundado. En Borburata existen haciendas, una cantidad de haciendas importantes, data de la colonia incluso, y todavía a estas alturas de la humanidad funcionan. Y en Borburata llegó la primera imagen de San Juan Bautista durante el proceso de colonización. Recuerden que en ese proceso de colonización estaban allí los españoles tratando también de inculcar la religión católica. Y esta imagen que observan acá en pantalla es una imagen original, traída desde España en el siglo XVIII. Y es una de las reliquias que se conserva en la iglesia de Borburata. De hecho, al principio en la primera embarcación dicen que llegó equivocadamente otro santo, el cual dejaron, que es el Santo Cristo de la Salud. Lo dejaron igual. Y en el segundo lote llegó la imagen de San Juan Bautista. Y en ese momento a los esclavos de esas haciendas les daban un único día libre, que era el 24 de junio, en vísperas del solsticio de verano. En ese lugar del mundo es solsticio de verano. En el otro hemisferio es solsticio de invierno, en ese momento. Y en ese justo instante era el único día libre que tenían los esclavos en todo el año, y aprovechaban la imagen de San Juan en principio para hacer una celebración, de alguna forma usándola como excusa para engañar a los españoles, utilizando la imagen de la Iglesia Católica. Pero con el tiempo esto fue creando una identidad. Recuerden lo que les decía, que hay en esos lugares esclavos de diferentes etnias, como vimos en el video reciente de Costa de Marfil. Nada más en Costa de Marfil hay más de 60 etnias. Entonces, estos esclavos de distintas etnias, de distintos países del continente africano, se juntaban bajo la imagen de San Juan como excusa para celebrar, y a partir de allí, entre todos ellos, fueron diseñando un nuevo lenguaje, un nuevo dialecto, una nueva cultura. Eso tiene que ver también con la cultura y el lenguaje musical propiamente dicho. A partir de allí, el culto a San Juan, aparte de ser un tema netamente religioso, se convirtió en algo festivo y en algo místico, con una serie de misticismos inmersos en él. Hay un montón de códigos allí muy importantes para los sanjuaneros que celebran este culto en Venezuela, porque el culto a San Juan tiene muy distintas connotaciones a nivel mundial. Sin embargo, allá se basa en función del tambor. El tambor, y en unión con la Iglesia Católica igualmente.
Entonces, en virtud de esto, se empiezan a crear todos estos nuevos códigos. Y ahora se empieza a diseñar una celebración formal, ordenada, estructurada, producto de la evolución de aquella época. En ese particular, existen dos ritmos principales de los golpes de tambor del estado Carabobo, que son el ritmo del sangueo y el golpe de tambor trancado. ¿Ok? Son ambos golpes de tambor, pero este es uno más sereno, más lento, el sangueo, y el golpe de tambor trancado, que es mucho más rápido, mucho más movido. De hecho, la palabra sangueo tiene un origen africano. Todavía este tema de los detalles más específicos de qué parte de África era, si era un lenguaje autóctono de una de las etnias o era la mezcla de todos estos lenguajes que se dieron entre la fusión. Hay muchos vacíos en esa información. Sin embargo, se dice que la palabra sangueo proviene del africano sanga, que el sanga quería decir un tipo de baile, de baile lento. Y en ese particular, ese baile lento se transforma en el baile con el que pasean al santo para rendir tributo por los distintos lugares, haciendas en aquella época. Hoy día, calles, urbanizaciones, plazas, playas, incluso como vemos en la foto de la parte inferior derecha. Y allí se empieza a dar este movimiento para pasear al santo a través del sangueo. Y ahora vamos a escuchar primeramente el sangueo de San Millán, maestro. Piensa en la velocidad. Ok. Eso es el sangueo de San Millán. Existe el ritmo del sangueo en diferentes localidades donde se le rinde el tributo a San Juan. Pero este sangueo tiene esa particularidad en la velocidad, un golpe, un ritmo bastante lento. Y uno de los motivos, entre tantas cosas, fundamentalmente entre la localidad o la etnia de esclavos que rige sobre esa comunidad, depende de ello el ritmo propiamente dicho. Pero además de ello, si se fijan, esos San Juanes que tienen ellos allí, esas imágenes de San Juan, son imágenes de San Juan terrenal. ¿Cómo desde el punto de vista de San Juan terrenal? Allá la celebración en San Juan, en el estado Carabobo, es Borburata, es la única comunidad que el San Juan es único, es de la Iglesia Católica, es una sola imagen de San Juan, y la Iglesia le presta esa imagen al pueblo, a la comunidad organizada, con una presidencia, con una estructura de junta directiva para la celebración. Lo que llaman la cofradía. Lo que llaman las cofradías. A la cofradía. Ajá. A lo que le llaman cofradía, exactamente. En el caso de Borburata, sí se le llama totalmente cofradía porque pertenece a estas estructuras de la iglesia. No obstante, en San Millán, Patanemo y en el resto de las comunidades se le dice parranda, la parranda de San Juan, porque ya son de alguna forma comunidades organizadas, pero que ellos mismos mandan a hacer su imagen de San Juan. Hablan con un escultor, con un artista, que se lo talle de tal y cual forma, y yo puedo decir, mira, voy a sacar mi parranda de San Juan, que se va a llamar San Juan Sigismundo, y puedes hacerlo. O voy a sacar mi parranda de San Juan, que se llama el San Juan de Jorge, y así uno puede tenerlo. Mira, San Juan Claudia, vamos a parrandear para donde San Juan Claudia, y entonces
cada quien tiene su parranda de San Juan y es válido. O el San Juan de Ale, que vi que se activó por allí también, puede tener su parranda si él manda a hacer su San Juan, pero tiene que tener su estructura tal como la iglesia lo indica. Sin embargo, en la cofradía de Borburata, el San Juan es esa imagen, una única imagen, donde se carga entre 4 personas, entre 2 personas, que van agarrando, una en la parte de adelante y la otra en la parte de atrás. Acá, una sola persona lleva su San Juan. Y ese San Juan lo puedes manipular de diferentes formas, pero el ritmo en este particular es mucho más lento porque la gente quiere bailarlo, quiere moverlo hacia arriba, hacia abajo. Sin embargo, como se baila o cómo se ejecuta en Borburata, que son solo 2 personas cargándolo, es mucho más rápido. Y es mucho más rápido el sangueo y mucho más fácil de llevar porque ese San Juan no se baila mucho. Además, es una cosa muy celada por su comunidad. Nadie puede que lo voy a tocar, que yo lo quiero. No, eso tiene una estructura, tiene un permiso, una autorización, un orden. No así como los otros San Juanes que lo puedo bailar yo ahora y luego lo puede bailar Andreina y luego yo me cansé y lo puede bailar Sigemundo, obviamente autorizados por el dueño, pero es mucho más libre en ese sentido. Eso es lo que uno llama San Juanes terrenales. Ahora, en toda esa zona, esos sangueos y golpes de tambor, sobre todo el sangueo, se toca con tambores. La manera correcta de decirlo son tambores. Hay mucha gente que dice, no, que la paila. La paila es de alguna forma, un instrumento que se construyó muchísimo después en el centro del país, sobre todo en Caracas, que es sintético, que es de material sintético, es de plástico, es de fibras acrílicas y tiene una sonoridad muy distinta. Sin embargo, el tambor que se usa para ejecutar estos ritmos es un tambor de puro material natural. Es hecho de cuero de chivo, que pueden observar acá. Esta membrana que ven acá es cuero de chivo. Tiene unos procesos, naturalmente, hasta que llega esto. El cuero de chivo es sujetado por unos bejucos. Y este tiene la particularidad de este tambor en esta zona del país es que usa este par de maderas que ven acá que se llaman bejucos. Tiene un bejuco arriba que es para prensar y un bejuco abajo que es para sujetar. ¿Ok? Estos son maderas largas que ellos, a través de diversos procesos, los luthiers doblan y van sujetando con alambre. Y aquí arriba estos clavos son para parte de sujetar y precisar, son para afinar. Si yo quiero subir la afinación de este tambor, yo con un martillo o un alicate o un par de palos voy tocando cada clavo de esto y él va a subir su afinación. Acá yo le estaba comentando fuera del aire al maestro que acá en esta zona del sur, como el clima siempre, el clima frío hace que el cuero se baje en su afinación, mientras que el clima caluroso siempre lo mantiene prensado, templado. Entonces yo le comentaba al maestro que aquí hemos desarrollado una nueva tecnología que es pegar el cuero a la calefacción y se pone muy afinado. Entonces, para no usar tanto esto, porque llega el momento que de tanto prensar acá, ya tienes que cambiarlo, ya no va a tomar más afinación. Entonces, para no agotar esta instancia de los clavos, hemos ajustado la nueva tecnología sureña de colocarle calefacción para que se pueda afinar. De hecho, hace, no sé, 15 minutos lo había afinado y ya ahora bajó nuevamente la afinación. Lo voy a poner otra vez en unos minutos antes de tocar algo para que noten la diferencia. Escuchen esto. Y en unos 3 minutos que se vuelva a calentar, lo vuelven a escuchar. Y esto que ven aquí abajo es el palo de aguacate, palo de palta. Y este palo de aguacate tiene distintas medidas. Es muy relativo, Pueden ser de 14 pulgadas, 13 pulgadas, 15 pulgadas.
depende de lo que los agricultores, de lo que los artesanos y luthier consigan. Si ellos consiguen uno muy grande, pueden hacer un tambor muy grande. Si consiguen uno muy chiquitito, pueden hacer un tambor muy chiquitito. Y cortan, sacan todo lo del medio, toda la madera del medio, van tallando poco a poco. Y luego, por ejemplo, en este caso, le colocan a veces detalles, tallados y ese tipo de cosas que son muy particulares de cada luthier. Pero este es el tambor con el que se ejecuta en todo Puerto Cabello. Tiene diferencias con respecto a otras regiones, porque recordemos que la música afro-venezolana tiene muchísimas aristas, muchas aristas. Y hay tambores muy distintos que además tienen que ver con este proceso de la colonización con los africanos, porque habían etnias africanas que tenían un tipo de tambor. El mismo ejemplo que les colocaba hace un rato. Por ejemplo, llevamos a colombianos, venezolanos, panameños, argentinos y chilenos a un sitio y les decimos, hagan algo todos juntos. Van a salir diferentes tipos de tambores, diferentes tipos de instrumentos, hasta que se construye una estética con toda esa gente que ahora forman un solo país. Entonces, tal cual, de manera obligada les pasó a ellos. Por eso es que vemos tambores tan diferentes en cada estado donde hay representación afro. Pero en el estado Carabobo es el tambor original. Y esto se hace entre los tres pueblos. En Borburata sí tenía una variante. Vamos a la afinación. En Borburata sí tenía una variante que en determinado momento tenían barricas de vino. Y esa barrica de vino, en vez de hacer todo el proceso con el palo de aguacate, agarraban esa barrica y la reciclaban y ahí hacían los tambores, que esos tambores le llaman pipa, el tambor pipa. La pipa de Borburata, porque hay pipas también en el estado Vargas, si no me equivoco. Entonces, en Borburata hay pipas y su afinación es mucho más aguda porque el diámetro es mucho más pequeño. Entonces, la afinación es mucho más aguda. Es un tambor un poco más ligero de cargar, es un tambor un poco menos sonoro. Entonces, claro, ese es como para... Casi nadie en Borburata ya a estas alturas de la vida usa el tambor pipa, no les agrada, a menos que sea para niños o ese tipo de obsequios, y además que no se consiguen ya las barricas. Entonces, en ese particular tenemos esa variante. Y entre las variantes, Simón, de los tambores, ¿cómo se conforma la batería de tambores en Carabobo o actualmente? Está el tambor campana, ¿qué otros tambores están? Es muy variable. Los tambores, en el caso de San Millán, que es el único que tiene esa estructura de la batería de tambores, ellos manejan 4 tipos de tambores. Está el tambor primo, que el tambor primo es el que es más grave y acompaña al cumaco, que ya vamos a hablar del cumaco. Está el tambor campana, que es un tambor un poco más grande y afinado más agudo. Está el tambor clarín, que es el protagonista, que es el que lleva como la mayoría de los solos, y es un tambor afinado bastante agudo también, un tambor de diámetro intermedio. Y está el tambor redondo, que es el que completa esa batería de esos 4 tambores. El tambor redondo es un tambor un poco más grande y afinado un poquitín más grave. Entonces van en afinación de la más grave, el tambor primo, que es el que acompaña al cumaco, el tambor redondo, que es un tambor de alguna forma de amarre para la base. Es un tambor que tiene una labor de contención. Está el tambor clarín y el tambor campana afinados casi igual. ¿Qué varía allí? La afinación. Sin embargo, este tipo de códigos entre los tamboreros, cultores, es muy relativo, porque uno dice, agarra el tambor, y uno agarra el tambor que se encuentre, excepto el tambor que va a acompañar al cumaco, que sí está afinado más grave. Pero no hay como una variante que tú vas a tocar el tambor campana, a Jorge le toca el tambor redondo y a Ale le toca el tambor clarín. No, ahí cualquiera puede tomar eso, lo que varía es la afinación de estos 3. Un poco más grave, un poco más aguda, y tampoco está
tan diseñado desde el punto de vista que uno diga, oye, el tambor clarín es la, el tambor campana es sol. No, con que tenga Un una temple. semejanza, un temple interesante, ya es suficiente. Sin embargo, en San Millán, tal como lo apuntabas, maestro, está dividido tal cual con esta batería de 4 tambores. No así en Borburata ni en Patanemo. Ahí son tambores nada más y vamos a tocar. Y hablando de etnia y esa mezcla que se generó en el origen del nuevo, digamos, tambor afro-venezolano desde el siglo XVIII en adelante, por marcar una fecha. ¿Qué pasa actualmente? ¿Cómo ha influenciado entre los estilos de Patanemo, Borburata y San Millán? ¿Cuál es el que más presenta mayor influencia entre esos 3 estilos? El que siempre ha tomado la batuta, y por eso empezamos con él, es el ritmo de San Millán. Yo creo que de alguna forma, a pesar de ser más nuevo, porque el ritmo más longevo es el de Borburata, tomando en cuenta que es la primera población del estado Carabobo. El tambor de Borburata es el principal. Sin embargo, el más tocado a nivel nacional, me atrevo a decir, no solamente en el estado Carabobo, sino incluso a nivel nacional, es el tambor de San Millán. Y eso yo creo que se debe a 2 factores. Uno, que es un tambor relativamente más fácil de aprender desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ejecución formalmente. Es un tambor bastante sabroso y que ofrece posibilidades al tamborero de crear en el camino. Es un tambor que te da mucha apertura para la creación y eso llama muchísima atención al que toca, el tener la posibilidad de crear sobre la base. Y por otro lado, lo otro que ha contribuido a que el tambor de San Millán sea el pionero, yo considero que es la ubicación geográfica del barrio San Millán. Porque no, el que llega a Puerto Cabello, lo primero que se va a encontrar en el centro de la ciudad es el barrio San Millán. Ahora, para ir a Patanemo, desde el centro de la ciudad son 20 minutos, media hora, subiendo en una carretera que no es tan amistosa y hay que llevar un auto en buenas condiciones que te lleve hacia ese lugar. Es bastante retirado. Y en el caso de Borburata es medianamente retirado. Yo hace un mes más o menos, tuve la dicha de ir a Borburata y en Borburata ese ritmo tan sabroso que ellos tienen allá no se conoce muy poco, primero porque es relativamente difícil de aprender y segundo porque no ha habido la proyección, difusión, ese trabajo demostrativo de cómo se realiza, de cómo se ejecuta, de cómo se toca. Entonces, en ese sentido, a pesar de que es un ritmo demasiado sabroso, que ya lo vamos a escuchar, es un ritmo que no tiene difusión. Y en ese sentido, tanto Borburata como Patanemo han perdido mucho terreno. Entonces, por ello, San Millán ha sido el ritmo principal que se ha regado por toda Venezuela e incluso por el mundo. Sí, de hecho, tiene una difusión internacional, sobre todo en las Antillas, en el Caribe. San Millán tiene una proyección increíble. Han ido inclusive el grupo San Millán, el representativo del barrio San Millán, a Vietnam, inclusive, ¿no? A Estados Unidos, toda América. Sí. Es tan amplio el tema y por eso que al principio comentábamos, si nos dedicamos al tambor que viene del estado Miranda, Aragua, el estado Vargas, ¿qué más? Yaracuy inclusive, porque para Yaracuy también, sí. que no, de repente no tiene costa, básicamente no tiene costa, pero ahí hay esa cultura y cómo se ha ramificado eso, ¿no? Bueno, en este punto de inflexión, para este interesante conversatorio, desde mi expectativa, me gustaría escuchar a algunos de los que forman parte de este foro, que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechar que tenemos acá a Simón y que nos pueda de alguna manera orientar. Jorge es el director de la batucada Cose Negro.
¿Ahí se escucha? Sí, se escucha un poquito mejor. Entonces me pregunto si pueden ustedes identificar en Venezuela o en el lugar algo que sea netamente bien propio de esa cultura. Jorge, te escuché muy poco, pero según lo que escuché, querías que profundizáramos desde el punto de vista de las creencias religiosas de estas etnias, ¿cierto? Sí. Ok, fíjate, en Venezuela propiamente, la única manifestación desde el punto de vista religioso que se crea a partir de allí y que todavía se conserva es el espiritismo. El espiritismo es este culto a la reina María Leonza. Eso se da en el estado Yaracuy. Y allí esa es la mezcla real entre la cultura negroide e indígena. Ahí hay un secretismo muy interesante que todavía eso se conserva, pero no es 100% negroide. No así como, por ejemplo, la tradición o la religión, mejor dicho, yoruba, que sí está arraigada en Cuba. A Cuba llegaron esclavos provenientes de Nigeria, de otras etnias de Nigeria, y la religión de ellos fundamentalmente era la religión yoruba. Sin embargo, los que llegaron a Venezuela, como eran tan variados, de tan distintas etnias, no había una religión establecida. No así también como pasó en Brasil, por ejemplo, que estaban los Ashanti, que también es una religión muy marcada. En Venezuela ganó la religión católica y de alguna forma, y sobre todo en la costa carabobeña, fue menguando cualquier tipo de manifestación religiosa propia de los esclavos que se mantuviera intacta, propia de todo el continente africano. Entonces lo que se logró allí posteriormente fue esa mezcla, toda ese mestizaje entre la religión africana y las creencias indígenas. Y allí se predomina entonces el culto a la reina María Leonza, que es lo que llaman espiritismo. Esa es la religión que aún se conserva en Venezuela, no realmente pura africana, pero sí es la única que tiene incidencia africana entre los cultos religiosos. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, complemento, inquietud, aporte de los participantes? A ver, aproveche este justo momento. Gracias, Jorge, por tu inquietud, por tu aporte. Fíjate tú, estaba escuchándote, Simón, explicando sobre el sangueo, que es como procesional, ¿no? ¿Y qué pasa con los cantos de sirena? ¿Cómo se enmarcan los cantos de sirena dentro, es antes o después del sangueo? ¿Qué es un canto de sirena? Un canto de sirena es una manifestación exclusivamente cantada, un género cantado. El canto de sirena, el único acompañamiento instrumental que lleva son algunos redobles, alguna maraca acompañando, alguna cosa. Pero el canto de sirena es una expresión, un género cantado dedicado fundamentalmente a la imagen de San Juan o dedicado a esa parranda en específico o a esa cofradía o dedicado a la naturaleza. Tiene distintas connotaciones el canto de sirena, pero el canto de sirena se ejecuta justo, el ciclo es sangueo para salir a parrandear con el santo. Ese santo llega a un determinado lugar, puede llegar a una casa de familia que tenga un altar para recibir a esa imagen, como puede llegar a la casa de San Juan o a la casa de la cultura de esa comunidad. Al llegar allí, se comienzan a hacer cantos de sirena, como para dar la bienvenida a la gente que viene a esa casa o a la gente de otros lugares que vienen a visitar. Ahí viene, es como una especie de contrapunteo. Por ejemplo, vamos a citar una sirena muy típica.
Mira los suspiros míos. Ay, mira los suspiros míos, cómo vienen y se van. Ay, cómo vienen y se van, porque la brisa los lleva, porque la brisa los lleva al barrio de San Millán. Y allí alguien más puede responder. Y puede responder otra cosa, o puede agarrar esa última frase y decir, al barrio de San Millán, al barrio de San Millán, la brisa lo está llevando. Ay, la brisa lo está llevando, porque yo te traigo aquí. Yo te traigo mi cariño para la gente de Neucanto. Por decir algo. Y así pueden irse creando una serie de conversaciones a partir de esto. Adelante, Claudia. Ah, sí, Daniel. Claro. No, quería preguntar porque habías nombrado el zangueo y estaba el otro que era el trancao. Exactamente. Y si nos podías mostrar, pero muy brevemente, Sí. un poquito con el tambor, el trancao, que es un poquito más rápido, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Vamos a hacer, maestro, si me lo permite, y la audiencia, quiero hacer 2 muestras, o 3 muestras, o 4 si es posible, de los zangueos, de 2 zangueos fundamentales y de 2 Bien. golpes. Y de 2 golpes trancados. Este es el golpe de Borburata. Tiene una parte A, que es esa, y la parte B es esta, cuando ya el golpe se tranca. Ahí está mucho más rápido que lo que se debería tocar, producto de la algarabía del día de San Juan, la emoción, la gente. Sin embargo, hace un tiempo que estuve en el pueblo de Borburata, armaron algo y lo tocaron tradicionalmente. Es mucho más lento y mucho más sabroso, mucho más degustado. Es exquisito este golpe. Y tenemos el golpe de San Millán. Ante el golpe de San Millán quisiera mostrarles el golpe de Patanemo. De Patanemo, Los Canelles, porque Patanemo tiene un pueblito dentro de sí que se llama Los Canelles. Y esta es una aproximación del golpe de Los Canelles. Está bastante cercano. No está totalmente autóctono, pero está muy cercano. ¿Pueden ver? Perfecto. Vamos a combatir la soledad. A combatir la sola. A combatir la sola, soledad. Esto es Patanemo, Los Canelles. Y el golpe de San Millán, que es el más popular a nivel nacional, uno de los más populares a nivel nacional, quizás estoy pecando de San Millanero en decir que es el más popular a nivel nacional, pero si no lo es, está en el top 2. Sí. Lo que acabamos de escuchar anteriormente fue a Vasallos del Sol. Y lo que vamos a escuchar ahora es tambores de San Millán. ¿Okay? Y se baila más o menos así.
Y ese más o menos la danza también. Va en pareja de hombre y mujer. Bravo, Simón. Y además les recomiendo que es un cardio espectacular. Aquí va yo un Claro. poquito y ya, si me escuchan cansado ya saben por qué. Ahora, ¿qué de cierto hay que ese estilo de baile tiene una de las piernas se queda como fija? No sé si es un mito que el esclavo bailaba aun cuando estaba amarrado. No hay de alguna forma una teoría que lo confirme, pero es muy probable. Es muy probable. Y además también es muy probable que producto de este movimiento de cargar tantas cosas pesadas, eso se haya vuelto también una especie de coreografía para ellos. De hecho, hay un mito también, una leyenda, que los palos, recuerden que la batería de tambores, un tambor más largo que se llama cumaco, que es el que da los graves, pero eso necesita palitos, el golpe trancado, el que acabamos de escuchar, no el zangueo. El golpe trancado requiere unos palitos. Esos palitos laures van de una forma que uno le llama café con pan, cata, 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 cata. Pero también le decían la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Era el fonema que usaban. Entonces, esa es otra teoría. Ellos también supuestamente decían que producto de todo, ya cuando estaba llegando el proceso de abolición de la esclavitud, dicen que estaban como rebelándose. Entonces es muy probable que estas cosas sean ciertas. De hecho, en Puerto Cabello fue la última llegada o llegó el último barco negrero que llevó esclavos a Venezuela. Y eso después de ello se abolió la esclavitud por decreto presidencial y todo. Pero el último barco con cargamento de esclavos para comercializar que llega a Venezuela fue a Puerto Cabello, justamente al puerto de Puerto Cabello. Entonces todas estas posibilidades, maestro, es muy, muy probable que sea cierto. Es muy probable, por ello ese movimiento, esa cadencia para bailar. Excelente. Yo he comparado los cantos de sirena como el equivalente al blues norteamericano. De hecho, me parece que toma de lo que es lo modal en su melodía y está allí presente, ¿no? Por otro lado, desde la vivencia que he tenido con la manifestación, sobre todo de la celebración del San Juan, me ha llamado muchísimo la atención la devoción y el celo por el cual guardan los secretos relacionados al santo en particular, ¿no? Y por otro lado, bueno, también me llamaba la atención, yo vivía en una urbanización, la urbanización Rancho Grande, y al lado está Rancho Chico, que era como una comunidad más pequeña. Y siempre salía en la noche de San Juan con las banderas tocando el zangueo. Esas banderas, ¿dónde se originan? ¿Cómo esas banderas multicolores? Las banderas multicolores representan mariposas. Son las mariposas que limpian el camino para que vaya San Juan. Recordemos que este ciclo de San Juan Bautista empieza incluso desde mayo y empieza con la celebración de la Cruz de Mayo. Y la Cruz de Mayo, toda esa época, mayo, junio, es época de lluvia y es época de cosechas. Y en esa época salen muchas mariposas. Justo en esos meses salen muchísimas mariposas de distintos colores. Entonces, a partir de allí se empezó a crear banderas de distintos colores y cada color representa algo, además, dentro de los secretos de la estructura de San Juan Bautista. Por lo general, la capitana que lleva las banderas, lleva una bandera, si dice que su cofradía, que su parranda va a visitar al San Juan de Norman, la parranda de San Juan Jorge va a visitar a la parranda de San Juan de Norman.
Y si Jorge manda, que es el capitán de esa parranda, manda que la capitana de las banderas vaya de color blanco, van con una parranda en son de paz. Pero si manda una bandera de color rojo, va en una parranda en función de algo más. Y no, si no mal recuerdo, el color naranja representa que esa parranda va pagando una promesa de salud de alguien. Entonces tienen diferentes connotaciones. Son códigos muy cerrados allí, cosas muy de los parranderos, de los sanjuaneros. Y esas banderas justo representan la limpieza en esa cosa tan metafórica, ¿no? Tan romántica, que va limpiando el camino para la llegada de San Juan. De hecho, a mí me tocó en varias oportunidades, inclusive en Rancho Chico. Una vez en un San Juan, vamos a la casa de una parranda de alguien, creo que en la quinta calle de Rancho Chico, si no mal recuerdo, y había una mesa sola, sin el santo. Entonces, también se da en las parrandas terrenales, no en Borburata, que pertenece a la iglesia, pero en las parrandas terrenales se da que San Juan Jorge le pueda robar el santo a San Juan Norman, a la parranda de Norman. Entonces le roba ese santo y entonces Jorge tiene que encargarse de parrandearlo, de atenderlo, de vestirlo, de colocarle su altar con flores, con velones y atender a la gente que lo vaya a visitar, todo eso. Entonces eso también se roba, pero igual es como previamente conversado. Uno cree que es robado nomás, pero hay conversaciones. Mira, te voy a robar el santo, ¿estás de acuerdo? Bueno, dale. Y entonces yo, para no quedarme sin nada, parrandeo con mi devoción a la mesita del altar donde iba el santo. Y no hay santo allí, no hay imagen allí de San Juan. Entonces, ese tipo de cosas ocurren también. Y mientras esto está ocurriendo, eso se roba durante los golpes de tambor, porque se llega con el sangueo, luego cantos de sirena y empieza el golpe de tambor trancado. Y los bailes y la cosa. En ese descuido se roba el santo. Y ya se va, Jorge se va con su parranda, se despide de Norman, pero en lo que Norman se da cuenta, ya Jorge tiene el santo en su poder. Y empiezan a tocar el sangueo para retirarse, ya se fueron con ese santo y ya, bueno, está acordado que Jorge se va a encargar. Ocurre. Eso me recuerda a una tradición, pero que tiene que ver con la Navidad en los Andes venezolanos, como es la paradura del niño y el robo del niño, ¿no? Y entonces van de casa en casa buscando al niño y se paga promesa y tal y pascual, ¿no? Excelente. Jorge, ¿qué nos puedes decir? A ver, ¿se escucha mejor ahora? Sí. Yo me quedé con alguna cosita para atrás, volviendo un poco para atrás, porque por lo menos yo lo tengo identificado al tambor como rebelde en algún lugar, o sea, está diciendo también, o sea, nosotros decimos acá que el tambor tiene cosas para decir de situaciones sociales, manifestaciones del pueblo, qué sé yo, y nosotros lo tomamos por ese lado y estamos en la calle, nosotros decimos estamos en la calle, cuando estamos en la calle el tambor tiene cosas para decir, eso por un lado, y por otro lado internamente decimos que el tambor es sanador para nosotros, o sea, para el momento, como en algún momento alguien dice te toma el santo, que no es uno, es como que uno empieza a sanar. Y la otra cosa es preguntar cuando empiezan a hacer el canto de sirena, ¿empieza uno solo? ¿Sale como si fuera la llamada en el Uruguay, que empezó uno y se van sumando, o empiezan todos juntos? Esa como pregunta. Tal cual como lo nombra Jorge, empieza uno solo y se van sumando posteriormente cualquier cantidad, el que quiera, hasta que se agote. Incluso hay momentos donde comienzan varios, pero luego quedan dos, como en contrapunteo, y lanzándose cosas, o de rebeldía, o de doble sentido, o de distintas cosas, siempre bajo el contexto, eso sí, el contexto es elegancia, es respeto en el vocabulario, pero sobre todo esa elegancia con contenido metafórico allí, con elementos muy interesantes, que eso solo lo logran cantadores nivel top.
Eso es ya un nivel muy alto que se logra hacer. Pero sí hay esa particular, incluso hay gente que se dice que en la parranda de San Juan o la noche de San Juan, a punta de cantos de sirena ha conquistado a su pareja. Ah, Interesante. bueno, me quedó también otra cosa que pensaba, porque nos pasa a nosotros, o sea, también esto de que el tambor se lo persigue, porque, por ejemplo, nosotros nos juntamos y en una plaza, y ya enseguida el vecino no le gusta, porque inclusive el relato decía, con tambores muy ruidosos, y yo digo que no son ruidosos los tambores, por un lado. Enseguida llama el vecino y dice, están haciendo ruido, cuando en realidad es música, por un lado, y por otro lado, mandan la represión rápidamente, te reprimen aquello que vos tenés ganas de manifestar, y es un momento nada más. Eso por un lado, y por otro lado, digo, también aparece el canto, aparece la voz como muy fuerte también. Sí, Y Jorge, adelante. como decía, el tambor para nosotros es mágico también. Además que tiene una representación muy interesante, que es tener pura, en el caso de nosotros, pura naturaleza entre tus piernas y en tus manos. Solamente representación natural, y es una conexión y es una vibración indescriptible. Bueno, señoras y señores, yo creo que este encuentro ha sido pertinente inclusive con las fechas del 12 de octubre. Encuentro de dos mundos, antiguamente el Día de la Raza, en Venezuela el Día de la Resistencia Indígena. Bueno, tantos nombres que estamos buscándole ubicarlo, y que naturalmente ese aporte de la cultura afro de manera forzada fue traída por los colonizadores y todos estos países que de alguna manera tuvieron población negroide, y que hasta ahora permanece esa influencia. Inclusive, por ejemplo, en el toque de San Millán, muchos grupos de jazz en Venezuela incorporan el toque de San Millán como una especie de estándar, o aplicándolo a ciertos estándares del jazz. Bueno, Simón, gracias por estar con nosotros, estar con esta disposición, con esa sapiencia, con ese manejo increíble que tienes del contenido relacionado a la música afro-venezolana. Unas palabras finales, Simón, orientativas, y el mensaje pues a todos los que están aquí presentes. Bueno, antes de culminar, agradecerte, maestro, agradecerles a todos los presentes por haberse mantenido en este espacio acá tan bonito, tan sabroso de día domingo, y tan pertinente de lo que se nos viene, ¿no? Y del encuentro de los dos mundos, y todo lo que de alguna forma eso evoca, ¿no? Y así Sí. puedan disfrutar, puedan vivir, puedan pasarla bien, y el tambor es eso, el tambor es compartir, el tambor es esto, es comunicarnos. Así que yo les agradezco a todos, especialmente al maestro y a Neucanto y a todos ustedes por conectarse de acá por fin, y quedarse en este espacio que de verdad nos convoca a todos a la unión y a la entrega hacia la música, hacia el arte y hacia lo bueno de la vida. Así es, Simón. Muchísimas gracias por tu disposición. Y hablando de anuncios, bueno, este ciclo continúa, señores. Faltan ajustar fechas, pero le puedo decir los protagonistas. Por ejemplo, aquí tenemos a Daniel y a Claudia, que forman parte del grupo Limay Lowlander, que son especialistas en música irlandesa. Tenemos también a Jorge Venega, que es un especialista en música tradicional argentina, ejecutante del charango, de la guitarra, director de orquesta típica. Tenemos a Jorge de la batucada Cosenegro, y otro conversatorio referente que no está aquí presente sobre el joropo venezolano. Así que entre Argentina, Latinoamérica en sí, Venezuela, vamos a ir conversando, Irlanda, conversando un poco y relacionándonos con esa cultura tan vasta como lo es la cultura musical global.
De verdad que agradecido con ustedes por haber participado, los integrantes de Cuerdas y Armonías, Alejandro, Henry, que participaron, Sofía y otras tantas personas que se conectaron y se tuvieron que ir quizás por el tema de la conexión. ¿Algún comentario que quieran hacer, Claudia, Jorge, los Jorge? No, súper, muy agradecida, muy agradecido, súper interesante, y es como decías, Níges, la cultura, las músicas del mundo, cuánta riqueza, cuánto que podemos aprovechar de todo eso. Qué maravilla, gracias Simón, excelente. Sí. Es para escucharte horas. Exactamente. Gracias. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, quiero que sepan que este encuentro va a ser resumido y va a ser publicado en nuestro canal de YouTube de Neucanto. Y como bueno, cuando uno tiene un canal y en estos tiempos, no olviden darle like y suscribirse. Bien. Por cierto, Daniel Bujanowski, él tiene un canal también, los invito, un canal que yo lo llamo un canal de apreciación musical. Por favor, escribe tu nombre en el chat, Daniel, para que lo puedan ver. Lo recomiendo, pero ampliamente. Si ustedes quieren tener de manera resumida, pero perfectamente narrada sobre apreciación musical, en estos días vi un video que él preparó sobre Mambrú, el origen de la canción. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mira vos, Daniel Bujanowski, ahí lo tienen. Creo que estás identificado en el canal. ¿No? Y bueno, próximamente los tendremos también en estos conversatorios. Seguimos conversando, seguimos conectados gracias a la música. Mi gente, gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bravo. Chao, chicos. Chao. Chao. Bravo, Simon. Gracias.